Paz, mis hermanos, pues sean todos bienvenidos a esta reunión que con mucho deseo la hemos planificado porque vemos que es de suma importancia. Hoy queremos hacer algo que no muy común se hace en nuestras congregaciones. Hoy estamos haciendo un deseo que pidió el apóstol Pedro. Como dice en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 31. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Dice así, al 21, perdón, hermanos. Dice así, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y es lo que vamos a hacer hoy nosotros. No sacar pensamientos equivocados de nuestra mente, sino dejándonos guiar por los profetas que escribieron en el pasado. Ellos escribieron para que nosotros, en estos momentos que estamos esperando a nuestro Mesías, podamos ver esa antorcha encendida. Y hoy vamos a hacer eso. Vamos a ver cuánta luz podemos generar de las profecías que están en la Escritura. El tema que hoy vamos a tocar, Gaza. Como ya sabemos, hace más de 15 días, Israel fue atacado por un grupo de personas terroristas que hicieron daño al pueblo de Israel. Hicieron cosas perversas. Entonces nosotros debemos de tener en cuenta que Israel debe de ser nuestra brújula en el término de la profecía. Los acontecimientos que pasan en Israel son las cosas que nosotros debemos de observar detenidamente, porque algunas de ellas se van a cumplir conforme a la profecía. Eso es lo que nos llama hoy la atención, porque lo que pasó hace más de 15 días hace que la Escritura encienda las alarmas para el pueblo de Dios y que esté alerta para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aunque el Señor dijo el día y la hora, nadie la sabe, pero no dijo nadie la sabrá. Es evidente que cuando la venida de Él se esté acercando, Él dará a conocer a su pueblo el momento de su venida. Los que tenemos la profecía en nuestra mente, nos dimos cuenta del gran día del Señor. Cosas que nos llamó la atención de lo que pasó en Israel fue dos cosas. Que fue atacado en un día de reposo. Se aprovecharon que estaban en un día de reposo, y no solo un día de reposo, sino también terminando una de las fechas especiales de nuestro Creador. Eso para nosotros debe de ser de gran alarma, porque no es común esto. Cuando yo miré en la noticia que esto sucedió, me di cuenta de lo que dijo el Señor. Mirad que vuestra vida no sea en día de reposo. El calendario de Dios hoy va a tomar suma importancia de aquí en adelante. Porque esas fechas especiales son las que a nosotros nos van a dar el inicio de la venida de nuestro Señor a la tierra. Si bien es cierto, oímos hablar de Gaza, que está habitada por palestinos, y los palestinos son árabes. Pero ¿de dónde sale el territorio de Gaza? Cuando nosotros podemos ver dentro de la Escritura, vemos en Génesis capítulo 10, desde los hijos de Noé, uno de ellos llamado Can,
sale una generación, sale un grupo de personas llamadas los filisteos. Estos filisteos, no vayamos a caer en el error que son los mismos palestinos que están ahora. No. Lo que hicieron los filisteos es dejar un precedente de lo que iban a hacer algunas personas malas que no quieren a Israel. Los filisteos del Antiguo Testamento no son los palestinos de hoy en día. Eso debemos de tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque estos señores de Palestina dicen que ellos existen antes que Israel. Es mentira. ¿Por qué? Porque los filisteos nunca fueron árabes. Según la historia, según la arqueología, nos venimos dando cuenta que los filisteos provienen de los griegos. Pero ¿cómo fue que Filistea se perdió y vino a quedar con los palestinos? Sencillamente, cuando Israel se apoderó de la tierra prometida, ellos tuvieron que hacer un convenio con los hijos de Israel, que los dejaran vivir en paz y ellos tenían que adoptar las costumbres del pueblo de Israel. Y cuando un filisteo adoptaba las costumbres del pueblo de Israel, dejaba de ser filisteo, se volvía un perteneciente del pueblo de Dios. Y de repente vemos que Filistea desaparece. Pero en la profecía vemos a Filistea. ¿Cómo debemos de ver Filistea ahora nosotros? Por el territorio que ellos ocuparon. Lo que hoy se está peleando la franja de Gaza. Si bien es cierto, los filisteos tenían unas técnicas muy crueles a la hora de pelear. Tenemos el caso de David peleando con Sansón. Ellos eran estratégicos, eran brutalmente salvajes a la hora de pelear. Tenemos el registro del rey Saúl una vez muerto. Hallaron su cuerpo y los despedazaron. ¿Qué hicieron estas personas de Hamás cuando entraron a un territorio israelí? Estaban haciendo la misma práctica de los filisteos. Esto quiere decir que estas historias de los filisteos dentro del Antiguo Testamento era el precedente de lo que hoy vamos a ver adelante. Ahora, la historia de David y Goliat se vuelve a formar. Tenemos a Israel de un momento que va a quedar solo. Va a quedar con un solo pueblo y todas las naciones van a ir contra él. Vemos la relación de esa pelea de David y Goliat. Y solo necesita una piedra para derribar al gigante. Nosotros, que hemos reconocido al Mesías, sabemos que Él es la piedra. Él va a ayudar a que Israel pueda salir victorioso de todas las batallas que le puedan venir. Entonces, mis hermanos, vamos ahora a ver qué es lo que va a pasar con esa franja de Gaza, que ahora está habitada por árabes. Que les quede claro, mis hermanos, que los filisteos del Antiguo Testamento no son los árabes ahora que habitan en Gaza. Solo fue una sombra de lo que estos palestinos iban a hacer y van a seguir haciendo con el pueblo de Israel. Entonces, le vamos a dar espacio a nuestro hermano Pablo para que él nos oriente qué es lo que está sucediendo, cómo va la profecía en estos momentos, en este tiempo, y qué es lo que va a suceder en un futuro no muy lejano. Le damos pues a nuestro hermano Pablo Navarro la palabra. Tienes activado el audio, hermano. Ahí está. ¿Ahora? Bien. Gracias, hermano. Bien, los saludos a todos. Shalom. Que el Eterno los bendiga grandemente. Que su paz, su bendición esté sobre cada uno de nosotros en esta noche. Que nos pueda guiar, que nos pueda conducir y que todo lo que podamos hablar, ¿verdad? Que de alguna forma no sea solamente para conversarlo, para hablarlo, sino que de alguna forma cada uno de nosotros sigamos siendo instrumentos donde nos toque estar, donde nos toque vivir, y que las cosas que hoy están ocurriendo, las cosas que hoy están pasando, ¿verdad?
mucha gente no las puede comprender, mucha gente no las puede entender, porque en esta ocasión, solamente Israel está recibiendo una mirada, digamos, como de compasión, en cierta medida, por el mundo. Hoy, en cierta medida, está recibiendo una mirada de compasión, que no ha sido así a lo largo de su historia. Creo que es importante, ¿verdad?, lo que nuestro hermano Justiniano nos estaba hablando, y sería muy interesante ver el contexto completo de esto que hoy está ocurriendo, que esto es una mera parte solamente de todo el paquete, ¿sí? Y que hay en Israel mismo. ¿Qué es lo que hoy está ocurriendo? ¿Y por qué hoy, por ejemplo, en verdad, si nosotros no nos molestamos un poquito, y seguro que todos lo hacemos, miramos permanentemente las noticias, cómo están, pero hay cosas que se están diciendo mal, ¿sí? Hay cosas que se están informando, de alguna forma se están informando mal. Hay gente que al mismo tiempo, ¿verdad?, que quiere tomar estas cosas en forma espiritual y también están diciendo cosas que no están del todo bien. Entonces, bueno, esta noche los quisiera invitar, ¿verdad?, a, a ver, en parte, como decía mi hermano Justiniano, en parte, y va a ser solamente en parte, porque siempre algo nos va a estar faltando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo a todo esto por allí, abriendo un poco más el abanico de lo que es la franja de Gaza solamente, y qué es lo que está ocurriendo con lo que es la franja de Gaza, pues tengamos en cuenta, hoy estamos hablando, o nos puede tener reunido el tema de la franja de Gaza. Digan, vamos a ser honestos, el Líbano ya se metió en esto, Siria ya se metió en esto, ¿sí? Y podemos seguir sumando. Una parte de Jordania ya tomó partido en todo esto, y claro que sí. Y hay más países que están atentos a ver cómo continúa esto, qué es lo que va a pasar. Ya se está llamando a reunión, ¿sí? Se está llamando a reunión dentro de lo que son los países árabes, dentro de lo que es la Liga Árabe, a esta situación. Entonces creo que es bueno, como decía mi hermano, ¿sí?, ir al principio. Vamos a ver si es que podemos compartir pantalla. Vamos, para colmo, en la aplicación la tengo en inglés y somos medios malitos para el inglés, ¿sí? A ver, vamos a ver si es cierto que es por aquí. Aparentemente estamos bien, aparentemente, ¿sí? Veamos si es que, si es que esto quiere abrir, porque si no, ahí vamos a estar mal. Pareciera que no. Ahora sí, ahora estamos. A ver, permítanme un segundito, vamos a ir sacando un par de cositas para que no me estorben, por llamarlo así de alguna forma. Bien, le decía entonces, vamos a abrir un poco más el abanico, ¿sí? A todo esto, eh, y esto lo vamos a mencionar de esta manera. La guerra del Valle de Josafat. ¿Qué pasa? Todo lo que se viene para el pueblo de Israel, ¿sí? Es de un comienzo, desde un principio. Todo el conflicto que hay no desde que se hizo nación, ¿sí? Porque creo que ese es un malentendido que lo vamos a ir hablando un poquito más adelante. Pero desde su mismo inicio tuvo un conflicto. Se hizo nación en el 48, ¿verdad? En el 49 ya estaba en guerra con 5 naciones, ¿sí? Justamente por eso. El mismo día que se hace Estado, le es declarada la guerra a este pueblo. Bien, ¿en qué consiste esto? ¿Cuál es el problema? Vamos a ver un pequeño resumen, ¿sí?, de qué es lo que está sucediendo en esto. Veámoslo de esta forma. A ver, el resumen de esta batalla consiste en lo siguiente. Dice de esta forma. Es una batalla familiar, ¿sí? O sea, cuando hablamos de todo el conflicto, de todo el problema que conlleva lo que está ocurriendo, y va a ir más allá inclusive, es una batalla familiar. ¿Qué más? Nos dice, los motivos de esta batalla van a ser continua y permanentemente la tierra prometida, ¿sí? Ese es un conflicto que lo vemos permanentemente. Es más, si nosotros vemos en este momento
y vemos, por ejemplo, las quejas que hay con respecto a Hamás, y vemos qué es lo que ha ido sumando, cuáles son sus quejas, qué es lo que está pasando, de qué es lo que se trata. Y están diciendo que solamente están cansados, ¿sí? Y quieren recuperar lo que Israel les quitó, ¿sí? Y seamos sinceros, la Franja de Gaza hace varios años, ¿verdad? De que está como está, y no, Israel no avanza para aquel lado, ¿sí? Entonces lo que están pidiendo es la otra expansión que sí está haciendo Israel. Bien, continuemos. Tenemos que ver quiénes son los que participan, ¿verdad? En todo esto. Lo que les decía al principio, quiénes son los que ya se están sumando, independientemente de Hamas. También se sumó Hezbollah, ¿verdad? O sea, Siria ya se sumó, el Líbano ya se sumó también, ¿verdad? Jordania está tomando cartas también en el asunto, ¿sí? Sigamos. Tenemos que ver las características de los hijos de Abraham en esto, porque generalmente cuando hablamos de los hijos de Abraham, hablamos o de Isaac y en el mejor de los casos, ¿sí? Hablamos de Ismael. Y cuando vamos a parar al final de todo esto, porque bien decía mi hermano Justiniano, ¿sí? Cuando lleguemos al final, cuando hablemos de la venida del Señor, y acá estamos hablando antes de eso, todos estos juntos, ¿verdad? Van a servir al Todopoderoso. Juntos, ¿sí? Allá en el final de las cosas, van a servir al Señor también. Nos sigue diciendo de esta forma. Veamos ahora. Esta es una guerra de familia, ¿sí? Tenemos a Isaac contra Ismael, Jacob y Esaú, Edom, y creo que acá hay algo que es muy importante considerarlo, ¿verdad? ¿Quiénes son? Cuando hablamos de Edom, ¿quién en verdad también está representado? ¿O quién está haciendo alianza también con Edom? Y acá tenemos esta imagen que la hemos visto hasta el cansancio, ¿verdad? El conflicto que no por estos días. Hoy yo no sé por qué esto se ha hecho muchísimo más sensible. Hoy está lo que ha pasado, ¿verdad? Que bien decía mi hermano, lo que pasó en un Shabbat, lo que pasó el último día de la solemnidad, ¿verdad? Ha sido una forma diferente. Hoy se ha tomado de una forma distinta, pero hace muchos años que está el conflicto este. Hace muchos años, ¿verdad? De que viene caminando y viene teniendo esta situación que lo lleva a la guerra, que lo lleva a hacer un montón de cosas. Sigamos. Como decía anteriormente, el principal conflicto que hay en esta guerra milenaria es la tierra, ¿sí? Es la tierra, aquella tierra de la promesa, aquella que dio con juramento. Y nos dice de esta manera, la promesa hecha a Abraham, ¿sí? Dice así, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu simiente para siempre. Y acá es donde empezamos a sumar quiénes son los hijos de Abraham. Si nosotros tomamos a Ismael, ¿sí? Y decimos, Ismael es también hijo de Abraham, claro, resulta ser que sí. Entonces, si es hijo de Abraham, también debería ser parte de esta promesa. Nos sigue diciendo de esta forma, Génesis, el capítulo 3 el verso 15, pues bien, toda la tierra que ves te la voy a dar a ti y a tu descendencia para siempre. A lo largo y a lo ancho te la daré. ¿Sí? El verso 17. Sigue diciendo de esta manera, multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra, de tal manera que si se pudiera contar el polvo de la tierra, también se podría contar tu descendencia. Y a esta descendencia es que le iba a dar esa tierra, ¿sí? La tierra de la promesa. Bien, veamos esto. Y nos dice de esta manera, Deuteronomio 6, el verso 23. Y nos sacó de allá, ¿sí? Nos sacaste de Egipto, nos dice, para traernos y darnos la tierra que con juramento había prometido a nuestros padres. Hermanos, creo que acá hay algo que es importante
en esta parte. El Eterno juró, ¿verdad?, que le iba a dar esta tierra a su pueblo, que le iba a dar esta tierra a los israelitas, ¿sí? Ese juramento, ¿cuándo caduca? Ese juramento, ¿cuándo se terminó? Creo que es importante. Y mire lo que dice ahora. Sucederá que cuando Yahweh te introduzca en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del hedeo, del jebuseo, tierra que destila leche y miel, la cual juró a tus padres que te daría. Hermanos, creo que esto es importante para ustedes y para todos aquellos a los que podamos llegar. Este juramento, ¿cuándo se terminó? ¿Cuándo se acabó este juramento? ¿En qué momento? ¿Sí? Continúa de esta forma. El apóstol Pablo también, también lo trae a la mente esto y dice de esta forma. La versión Bober Cantera nos dice de esta manera, el capítulo 13, ¿sí? de los Hechos. Dice, y exterminando 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia sus tierras. Se acordó para siempre de su pacto y de la promesa que ordenó para 1000 generaciones. Bien, esto es solamente una introducción, nada más que una introducción, ¿verdad? Sobre esa promesa y ese juramento con el que vamos a seguir hablando. Entonces, si vemos la promesa, bien, vemos el juramento y lo que mandó para 1000 generaciones, ¿sí? Y esto no se terminó, esto no acabó, esto continúa, ¿verdad? Y acá es donde está el conflicto ahora. ¿Quiénes son los que reclaman esta promesa? Y ahora sí vamos a esta parte, ¿verdad? Abraham y la descendencia. ¿De quién estamos hablando? Abraham, ¿verdad? Tuvo a Sara, ¿sí? El hijo de Sara era quien iba a heredar esta promesa. Pero como todas las cosas por allí, Sara ya era vieja, ya no tenía hijo. Entonces, Sara optó, ¿verdad?, por hacer algo diferente. Le pidió a Abraham, ¿sí?, que tuviera un hijo con Agar, del cual vino Ismael. Después vino Isaac. O sea, allá en Ismael nos dice, el Génesis 16:11, el verso 15, hablan de Ismael. Luego viene Isaac, Génesis, ¿verdad? 21:2 y el verso 3 también. Pero ¿qué es lo que sucede cuando hablamos, ¿sí?, de la descendencia y de los hijos de Abraham? Ya tenemos a 2 aquí, ¿verdad?, que pueden estar reclamando promesa. Pero esto no termina aún. ¿Qué pasa? Cuando echa a Agar y muere Sara, Abraham no quedó solo. Aparece Sétura, ¿sí? Y Sétura tiene 5 hijos, que tiene a Simram, Joxán, Medán, Madián, Isbac y Súa, ¿sí? Entonces, ahora sí, y vamos a ver si es que podemos poner un puntero. Ahora sí tenemos como hijos, tenemos a Ismael, ¿sí?, que fue el primogénito, por llamarlo de alguna manera. Después tuvo a Isaac, ¿verdad?, que en teoría es que le habían dicho que de Sara iba a tener un hijo, que en él iba a descansar la promesa, ¿verdad? Pero después también tenemos Simram, Joxán, Medán, Medián, Isbac y Súa. Todos estos, todos estos hijos, ¿verdad?, de Abraham, ¿sí? Bien, ahora una pregunta inevitable. Todos estos son la descendencia por ser hijos, ¿sí? Y acá es donde debemos de prestar muchísima atención al respecto. Nos dice de esta forma, la simiente dice así, pero Dios le dijo, Génesis 21, el verso 12, pero Dios les dijo, no te preocupes por el niño, ni por la esclava, haz todo lo que Sara te pida, pues tu descendencia vendrá por medio, ¿sí?,
nos está diciendo por medio de Isaac, ¿sí? Por medio de Isaac es que iba a venir esta promesa. Por medio de Isaac es que ellos iban a tener, ¿sí? Esa tierra que él le dio con juramento y para 1000 generaciones, confirmados por el apóstol Pablo, nos dice ahí en Romanos 9:7, ni todos los descendientes, dice, de Abraham son hijos de Abraham, sino que por Isaac te será tu descendencia, ¿sí? No está diciendo, por Isaac te será tu descendencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá en todo esto? Que a través de Isaac, ¿sí? Iba a ser esta descendencia. Pero ¿qué es lo que ocurre entonces con Ismael? ¿Qué es lo que ocurre con los hijos de Sétura? Sigamos en todo esto. Bien, veamos cómo son, sí, qué características, ¿verdad?, tienen los hijos de Abraham. Y habla de esta manera. Génesis 16, el verso 11, habla sobre Ismael. Ahora, ¿cómo iba a ser Ismael? ¿Cómo iba a ser él, verdad? Y dice Ismael, el capítulo 16, el verso 11 de Génesis, ¿cómo iba a ser Ismael? Iba a ser un hombre fiero, salvaje, una bestia, que de alguna forma, ¿sí? También está representado en lo que estaba diciendo mi hermano Justiniano también. Él de alguna forma estaba dando algunas de las características, ¿sí?, de aquellos que también iban a estar en Gaza. Y que obviamente las cosas que hay y la información que a algunos nos corre también es escalofriante. En verdad es escalofriante las cosas que han hecho, las cosas que ocurren, ¿verdad? Sigamos. Nos dice el verso 12 ahora, él será un hombre feroz, que se levantará contra todos, y todos se levantarán contra él. Plantará su tienda desafiante, ¿sí? Y plantará su tienda desafiante frente a la de sus hermanos. O sea, de algún modo, de alguna forma, ¿sí?, están viviendo, por llamarlo, cerca. ¿Y qué pasa? Ismael, o también este Estado Islámico, ¿verdad? eh, está en una forma desafiante frente a sus hermanos. El rey David recordaba de esta manera. Y cada uno venía haciendo un recordatorio. Y estamos haciendo un resumen muy corto de todo esto. El rey David decía una cosa así. El Salmo 120, el verso 4 nos dice, agudas saetas del valiente, forjadas con brasa de enebro. ¿Sí? Dice, ay de mí, que soy desterrado en Mesec y habito en las tiendas de Cedar, hijo de Ismael. Recordamos quién era Cedar, ¿verdad? O sea, y seguimos sumando, ¿verdad? ¿De qué forma les toca vivir? ¿Sí? El rey David decía, ay de mí, que soy desterrado en Mesec y habito en las tiendas de Cedar. ¿Sí? Y nos sigue diciendo el salmista, mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. El 127 nos sigue diciendo, yo estoy por la paz, y si hablo, ellos están por la guerra. O sea, estamos hablando cómo son sus hermanos, qué es lo que está pasando, qué es lo que están pidiendo. ¿Sí? Y consideremos otra vez, ¿sí?, la misma situación, lo que ellos mismos les tocaba vivir. Vamos a seguir avanzando. Pero como por ser hijo de Abraham, también hay una bendición sobre Ismael. Y nos dice de esta manera, en cuanto a Ismael, te he oído, he aquí lo bendeciré, y lo haré fecundo, y lo multiplicaré en gran manera. Engendrará 12 príncipes, y haré de él una gran nación. Ahora, veamos el Estado Islámico. Y veamos si las promesas del Eterno se cumplen o no, si lo que Él está hablando se va cumpliendo o no, o si hay cosas, ¿verdad?, que van quedando sin cumplirse en todo esto.
Y cada cosa que viene hablando, cada profecía que viene enumerando, se viene cumpliendo y se sigue cumpliendo. Y lo que hoy está ocurriendo, como podría decir alguien, es algo que recién, ¿sí? Ahora está entrando en una etapa aún más conflictiva. Sigamos hacia adelante. Y ahora vamos a hablar de Esaú, ¿sí? Esaú o Edom, ¿verdad? Nos dice de esta forma, porque había un problema, sí, ahí, decía, dice que estaba embarazada, decía, ¿quién respondió? Hay dos naciones en tu vientre. Desde el nacimiento ellos serán dos pueblos rivales. Es lo que pasaba con Jacob y Edom, ¿sí? Y sigue diciendo de esta forma, y Esaú habitó en el monte Seir. Esaú es Edom, nos dice Génesis 27:40. ¿Sí? Esaú es Edom, con todo lo que Edom conlleva más tarde. Nos dice de esta forma, defenderás tu vida con el filo de tu espada y estarás al servicio de tu hermano. Pero cuando llegues a ser poderoso, te librarás del dominio, ¿sí? De tu hermano. Dice, estarás contra tu hermano Jacob, o sea, concebirás contra tu hermano Jacob un odio tan profundo por lo que la bendición que le había dado su padre, y se dijo en su corazón, cerca están los días del duelo de mi padre. Después mataré a Jacob, mi hermano. Y seguimos sumando, ¿verdad? En Génesis 28, el verso 9, nos dice de esta forma, tomó por mujer a Mahalat, hermana de Nebaiot, hija de Ismael. Ahora, ¿qué es lo que sucedió acá? ¿Qué es lo que pasó, verdad, con Esaú? Y podemos tomar como que en cierta medida, ¿verdad? Podemos tomar que emparentaron, como que entre ellos también hubo un pacto y que entre ellos se suman una vez más contra Jacob, ¿sí? Contra la descendencia de Isaac. Y acá viene lo que el Eterno decía, de alguna forma decía de esta manera. Dice así, la casa de Jacob será fuego, la casa de José será llama, y la casa de Saúl será hojarasca, que arderá hasta consumirse, y no quedará nadie de la casa de Saúl, porque Yahweh lo ha dicho. ¿Sí? Entonces, creo que es importante, ¿sí? Esto que estamos viendo en esta parte es muy importante. Si nosotros consideramos qué es lo que está pasando en el pueblo de Israel, qué es lo que está pasando, ¿verdad? Con parte de lo que es la franja de Gaza, qué es lo que está pasando con los palestinos, qué es lo que está pasando con el Estado Islámico. Y esto es todo, son todos problemas que hay en esta batalla, en esta guerra, ¿sí? Que está desde siempre, nada más que hoy está tomando, digamos, un color muy diferente y está llegando a ver que nos está obligando a ver cosas terribles que están pasando por estos días. De hecho, en este momento se está hablando qué es lo que está ocurriendo en este momento, qué es lo que está pasando, ¿verdad? Con el pueblo de Israel, qué es lo que está pasando, ¿sí? Con lo que es la franja de Gaza, con los palestinos, con el Estado Islámico, con todos aquellos que están, que son vecinos, que son parientes. Y acá nos dice ahora, ¿sí? El Salmo 83, creo que de alguna forma, por estos días, en verdad, ¿sí? Que, que ha sido muy leído. Y nos dice, a ver, tengo acá algo que me está, a ver si lo puedo sacar, pero bueno, vamos a dejarlo porque si no, posiblemente se cierre la pantalla. Nos dice, oh Elohim, dice, no guardes silencio. Oh Elohim, no te calles ni te estés quieto. ¿Sí? Nos decía el salmista. Fíjate
Este es el Salmo de Asaf, ¿verdad? Fíjate en tus enemigos, mira cómo se alborotan. Fíjate los que no te quieren, mira cómo te desafían. Han dicho, venid y destruyámoslo, para que no sean nación, ni haya más memoria, ¿sí?, del nombre de Israel. Esto se ha repetido hasta el cansancio, ¿sí? Abdul Nasser, creo que era el presidente egipcio, y allá en la guerra del 67, lo dijo muchas veces, ¿sí? Y se ha venido repitiendo a lo largo de la historia. Ya han sido varios los que vienen diciendo, ¿sí?, lo que dice el verso 3. Han dicho, venid y destruyámoslos, para que no sean nación, ni haya más memoria del nombre de Israel. Ahora, claro, resulta ser que esto confronta con el juramento, confronta con aquella promesa del Todopoderoso. Y entonces es clarísimo, ¿verdad? ¿Cuál es el cumplimiento de todo esto? ¿Y quién en verdad va a pagar estas consecuencias? ¿Sí? Pero como está pasando por estos días, cuando decimos las naciones vecinas, las naciones que están alrededor, se unen cuando hay un conflicto contra el pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que ocurre cuando hay un conflicto semejante a este? Nos dice esta forma. El Salmo 83, el verso 5, nos dice de esta manera ahora. Los ejércitos de muchos pueblos se han puesto de acuerdo para hacerte la guerra. Se han juntado, veamos quién, Edom, Moab, Asiria, las tribus del desierto. Y a ellos se han unido los ejércitos de Gebal, Amón, Amalek, Tiro y Filistea. ¿Sí? Todos estos se han unido, ¿sí?, es lo que nos dice el salmista, en contra de su pueblo. Todos estos, ¿verdad? Lo que decía allí el salmista, se han juntado astuta y secretamente. ¿Qué decían en el verso 12? Apoderémonos de las moradas de Dios, haciendo referencia a qué. ¿Qué es lo que entendían? ¿Qué es lo que creían como las moradas de Dios? Es hablar de Jerusalén. Entre otras cosas, es hablar de Jerusalén, quedarse, ¿sí?, con Jerusalén. Eliminar a Israel, seguramente, dice así, han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación, ni haya más memoria del nombre de Israel. Y ahora seguramente, ¿sí?, vamos a ver algún video inclusive que hay en todo esto. Pero antes veamos lo que dice Miqueas. Dice, muchas naciones se han reunido y dicen en contra tuya, ojalá podamos ver la derrota de Jerusalén. Esto es lo que quieren, que podamos ver la derrota de Jerusalén. ¿Sí? No sé si se alcanzó a ver, hermano, o fue demasiado rápido. Sí se ve, hermano. ¿Se alcanzó a ver? Sí, hermano, Bien. se alcanzó a ver. Lo que acabamos de ver, ¿sí? Esto tiene, no sé, pero fácilmente tiene un par de años, 5 años, 6, no sé cuánto tiene esto, ¿sí? Eh, Miremos esta última imagen. ¿Sigue viva la imagen esta o no? ¿Sigue estando hoy esto o no? ¿Sí? O sea, no es ahora que está ocurriendo. Tengamos en cuenta, ¿verdad? Lo que yo les decía al principio. Eh,
Esto en el 48, de alguna forma, se declara Estado, porque nación Israel nunca dejó de ser. Por allí quizás, ahora sí lo digo, por allí quizás hay algún malentendido, ¿sí? De que Israel se hizo nación en el 1948. Eh, Creo que no es así lo que ocurrió en verdad. Lo que sí pasó, ¿verdad? De que algo sí ocurrió, claro que sí. Pero nos dice el capítulo 31 de Jeremías, el verso 36 y 37, nos dice que si se pueden medir arriba los cielos, buscar abajo los fundamentos de la tierra, si la luna dejara de hacer su círculo, el sol no saliera y no entrara, y faltaren esas leyes delante de mí, dijo el Eterno. Si todo eso faltare, también faltará la descendencia de Israel, para no ser nación delante de mí eternamente. Bien, pero resulta ser que nosotros encontramos, ¿verdad?, que se hace nación en el 48 y que lo que pasó en verdad que se hizo Estado, que de alguna forma comienza la restitución de aquel lugar. El salmista también habló de eso, ¿verdad? Allá el Salmo 102 hablaba que es tiempo de tener de ellos misericordia. Y obviamente las naciones, esas 7 naciones que estaban en tierra de Israel cuando entró Josué, ¿verdad? Esas mismas seguían estando. Esas mismas naciones que estaban, otra vez estaban en ese lugar. Y creo que por allí es importante qué es lo que pasó, ¿verdad? En esa tierra mientras Israel no estuvo. Y, o sea, sería como en este caso, sería hablar prácticamente de otro tema. Pero creo que es importante decir qué pasó con la tierra de Israel mientras estuvo en manos de extranjeros. Hoy muchos hablan, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con Israel? Reverdeció el desierto, ¿sí? Se habla muchísimo del capítulo 35 de Isaías, cuando dice que florecerá el desierto, y si nosotros miramos o tenemos alguna imagen, ¿verdad?, del Negev, nos vamos a dar cuenta de qué forma está el desierto y de qué forma Israel está trabajando con la tierra y de qué forma produce y vende frutos, ¿verdad?, a los pueblos. Pero ¿qué pasó mientras esta tierra, ¿verdad?, estuvo en manos de extranjeros? ¿Qué pasó mientras estuvo en manos de los otomanos, de los turcos, de los mamelucos? La tierra no podía producir. O sea, hicieron lo imposible, ¿verdad? Para que esa tierra que era fructífera volviera a dar, y no hubo caso, no daba, ¿sí? Terminaba siendo una tierra estéril. Podía haber tenido algunas imágenes ahora de eso, de hecho las tengo, pero están, digamos, lo que sería en otro tema sobre esto. Pero cuando Israel toma posesión, otra vez el Eterno les comienza a devolver aquello que le dio con juramento para 1000 generaciones, y perdieron esa tierra por la desobediencia, porque no hicieron lo correcto. Los echó fuera, allí del año 70 al año 103 no quedó nadie, ¿sí? Pero a partir de allí, después empieza a devolver. A partir del 48 en adelante, les empieza a devolver. Y metros que van tomando, metros, ¿verdad?, que lo hacen reverdecer. Pero resulta ser que lo que tenemos en esta imagen, ¿sí?, sigue sucediendo. Lo que está en esta imagen sigue trabajando en el día de hoy. Y hoy es justamente esta última imagen en la que estamos parando, es el problema, es el conflicto enorme que está teniendo hoy. Pero resulta ser que para el lado que mire, ¿sí?, tiene problema con sus vecinos. Sigamos. Y podemos ver ahora, podemos ver en este mapa, ¿sí?, a quiénes eran los que estaban, ¿sí?, y quiénes son los que están hoy. Veamos. ¿Perdón? Bueno, ¿qué pasó acá? Bien, ahí tenemos. Asiria, ¿verdad? Lo que es Irak, el norte de Irak. Después tenemos el norte de Jordania, los hijos de Amón, ¿sí? O las hijas de Lot, por decirlo.
en mejores términos. Seguimos sumando, tenemos lo que es la parte de Jordania al centro, también Moab, los que son los moabitas, la otra hija de quien era Lot, ¿sí? Tenemos al sur de Jordania, tenemos a Edom, Esaú, Arabia Saudita, los ismaelitas, ¿sí? Y seguimos sumando, tenemos Gebal, recordamos el Salmo 83, ¿verdad? Y las naciones con las que iban a tener el conflicto. Sigamos mirando, ¿quiénes son? Líbano, o sea, al norte del Líbano, Tiro, que es ya en la parte norte, ¿verdad? De lo que es Israel, la franja de Gaza, ¿sí? El Sinaí, Amalek, Agar. A ver, y tenemos todas estas naciones, ¿verdad? Son las que rodean, de alguna forma, veamos, ¿sí? Todo esto, esta parte ahí es lo que es Israel. Todo esto que está en azul, ¿verdad? Ahí es lo que podemos considerar Israel hoy. Ahora la pregunta sería, en todo esto, la promesa, ¿cuál era? Pero sigamos. Y nos decía así, este no es el Salmo 122, sino el Salmo 102, ¿sí? Nos dice de esta forma, dice así, el 102, no 22, el 102, verso 3. Te levantarás y tendrás compasión de Sión, porque es momento de tener misericordia de ella, porque ha llegado el tiempo señalado. Cuando se escribió este salmo, aproximadamente 1000 años antes de que apareciera el Maestro, antes de que apareciera el Mesías, ¿sí? ¿Cómo estaba viviendo David ese momento? ¿Era un momento de confusión? ¿Era un momento que estaban mal? ¿Sí? ¿O era por el contrario? Estaban bien. Ahora, entonces, este salmo, ¿verdad? Está hablando hacia adelante. Lo leo de nuevo. Te levantarás y tendrás compasión de Sión, porque es el momento de tener misericordia de ella, porque ha llegado el tiempo señalado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que empezó a ocurrir a partir de 1948. O sea, las cosas como que se comienzan a revertir, ¿verdad? Es como que Israel de alguna forma a partir de ahí empieza a tomar otra forma. Y por allí es bueno a veces recordar cuando decimos, por ejemplo, en qué situación estaba el judaísmo, en qué situación estaban los judíos en el tiempo, en 1945, o sea, 3 años antes de que se hagan Estado. Prácticamente, ¿sí? Los hacen desaparecer. No fue así, pero prácticamente los hacen desaparecer. Y 3 años más tarde, 4 años más tarde, de alguna manera hace guerra a 4 países. ¿Sí? Sigamos. Y acá cuando empezamos a hablar de detalles, empezamos a hablar de esto. ¿Sí? Yo creo que todos recordamos lo que fue el 2014 y 2015. Lo que eran estas tétradas, ¿verdad? O estas lunas de sangre consecutivas. ¿Y cuándo caían estas lunas de sangre? Que cayeron en Pesaj, ¿verdad? En la fiesta de Pesaj y exactamente en la fiesta de Tabernáculos. O sea, por 2 años consecutivos, ¿verdad? Tuvimos estas lunas, llamadas lunas de sangre, que obviamente el llamarla lunas de sangre a veces conllevaba otra situación. Pero podemos ver y podemos recordar algunos eventos y algunos sucesos que ocurrieron, ¿sí? Cuando se dieron estas lunas de sangre, esta serie, ¿verdad? Esta serie de 4, ¿verdad? O de 2 años consecutivos que caían estas lunas de sangre. Veamos, recordemos solamente algunas fechas. Tenemos en 1492, cuando los judíos fueron, digamos, los judíos que fueron expulsados de España, cuando fueron, eh,
sacados aquellos que le dieron a elegir, ¿verdad? Entre alguna forma, abandonar lo que estaban creyendo, lo que estaban haciendo, o abrazar, ¿verdad? El evangelio del cristianismo. O sea, el rey de España le daba a elegir que era comer cerdo, hacer todo lo que Roma les indicaba, era por un lado, y si no, tenían hasta esta fecha para irse, ¿verdad? Eso sucedió, ¿verdad? En una de estas lunas de sangre, ¿sí? En el 48, ¿verdad? 48, 49, cuando se creó el Estado de Israel, y ahora viene algo que es importante en todo esto, 67. Dice, 1967, la fecha que se ubica la guerra a los 6 días, un evento que marcó la recuperación de Jerusalén vieja después de 1554 años. Vuelve a estar en manos de Israel. En la guerra de los 6 días, ¿verdad? Toman la otra mitad de la ciudad que estaba en manos de Jordania. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que ocurrió ahí? ¿Desde cuándo Israel no tenía dominio sobre Jerusalén? De cuando fue expulsado, ¿verdad? Por Nabucodonosor y llevados, ¿verdad? A Babilonia. Cuando destruyeron a Jerusalén, cuando destruyeron el templo. Y a partir de ahí no tuvieron, nunca más tuvieron dominio sobre Jerusalén. Porque después de, todos conocemos a veces los imperios cómo se vinieron dando. O sea, en Babilonia, los medo-persas, los griegos, los romanos, eh, los mamelucos, después vino el Estado Islámico, ¿sí? El poder otomano, y cada uno de estos, ¿sí? Tomaba dominio sobre lo que era Jerusalén. Y esto ocurrió también sobre lo que estamos hablando en no, otros, o sea, ¿por qué estoy diciendo esto? Por esta fecha, 1967, ¿sí? Que también se ubicó una de las señales que teníamos anteriormente, ¿verdad? Que era esto, estas lunas de sangre, ¿sí? Bien, ahora, qué es lo que venía ocurriendo con este pueblo? Y vamos a ver un par de cosas. Esta es la tierra. ¿Cuál era la promesa que leíamos al principio que le dio con juramento? Veamos, desde el Nilo, ¿sí? Desde el Nilo, veamos acá ahora, nos trasladamos, el Tigris y el Éufrates, ¿verdad? O sea, esta es la promesa. ¿Y a quién tenemos encima? Tenemos Siria, Aram, los amorreos, la tierra de Canaán, Filistea, ¿sí? Eh, y cuando hablamos del Nilo, podemos decir, ¿y hasta qué parte del Nilo es que ellos tenían? Lo que era el delta acá, en Mesopotamia, lo que era el Tigris y el Éufrates, y vemos toda esta era lo que es la tierra de Israel, ¿sí? O sea, este es el conflicto, y este es el juramento que ellos tienen. Ahora es importante, por los días que hoy nos toca vivir y cómo Israel los viene viviendo. Veamos otra vez esto. Dice así, aquel día, declara el Señor, heriré a todo caballo de espanto y a su jinete de locura, pero sobre la casa de Judá, abriré mis ojos mientras hiero de ceguera a todo caballo de los pueblos. Zacarías el capítulo 12, el verso 4. Sigue diciendo de esta manera. Ellos luchan, ¿sí? Por la tierra. Cuando las naciones, veamos acá, cuando las naciones vecinas quieran atacar a Jerusalén y las ciudades de Judá, yo las haré fracasar. Su ataque será tan torpe que mi pueblo pensará que están borrachos. ¿Sí? Esto es lo que nos dice la parte profética. Sigue diciendo así. Vamos, Jerusalén. Miqueas, capítulo 4, verso 13. Vamos, Jerusalén, levántate, haz los pedazos. Yo te daré la fuerza de un toro para que destruyas a muchos pueblos. Y hoy, seamos sinceros, hoy leemos esto
y tenemos que leerlo con muchísimo cuidado, ¿verdad? Porque daría la impresión como que nos estamos alegrando en la muerte, como que nos estamos alegrando en las cosas que pueden llegar, que pasaron del 48 para acá, que vienen pasando, ¿sí? O inclusive hoy mismo, ¿verdad? Cuando una parte de la sociedad está diciendo Israel se va a meter en Gaza y los va a destruir, y cuando vemos imágenes, ¿verdad? De lo que hoy está pasando, pareciera como que es para gozarse lo que está pasando. Pero resulta que no. Y la parte que es importante esto, y debemos de decir, y de mirar hacia adentro, nosotros decimos, esto en verdad, se está, se está cumpliendo su palabra, se está cumpliendo la parte profética que está delante de nuestros ojos hoy. Vamos, Jerusalén, levántate, haz los pedazos, yo te daré, dice el Eterno, yo te daré la fuerza de un toro para que los destruya a muchos pueblos, ¿sí? Ellos mismos se ocupan en esta batalla, en esta lucha, a ellos mismos, ¿verdad? Salen hacia adelante. Otra vez, dice, muchas naciones se han reunido y dicen en contra tuya, ojalá podamos ver la derrota de Jerusalén. Levántate y trilla, hija de Sión, porque tu cuerno haré de hierro, tus uñas de metal, desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás al Eterno su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Y se empiezan a juntar las piezas y empiezan a juntarse las cosas, ¿verdad? De lo que va a suceder más adelante. Aún no, porque en más de una ocasión de esto que comienza a pasar, algunos la comienzan a llamar la Tercera Guerra Mundial, pero no tiene nada que ver con eso, ¿sí? Eso que se habla de una Tercera Guerra Mundial, creo que es otra cosa y que sería muy interesante, muy, muy importante hablar de eso, pero viene más adelante. Lo que mi hermano decía hoy, mi hermano Justiniano, ¿verdad? Decía, cuando vemos estas cosas y hablamos de la venida del Señor, que si bien es cierto, nadie lo sabe, ¿sí? En verdad, decía ya en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, nos dice que la venida del Señor será como ladrón en la noche, ¿verdad? Bien, ¿para quién? ¿Para quién? Miremos el capítulo 5, ¿verdad? De 1 Tesalonicenses. ¿Para quién va a ser como ladrón en la noche? Si nosotros miramos el verso 8, ¿verdad? Nos dice algo así. Dice, más ustedes no son de la noche, para que aquel día os sobrecoja como ladrón. Ustedes son del día, son hijos de la luz. O sea, quizás no podamos decir el miércoles a las 7 de la tarde va a ocurrir tal cosa. Pero cuando veamos qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? De alguna forma, de alguna manera, vamos a ir entendiendo, vamos a ir comprendiendo qué tan lejos estamos del final. Sigue diciendo, en aquel día haré que los pueblitos de Judá sean como un fósforo encendido en un montón de leña, como una antorcha entre las gavillas, devorarán a izquierda y derecha todos los pueblos a todos los pueblos de los alrededores. A Jerusalén, empero, no le pasará nada. ¿Sí? Y podemos decir, ¿en qué condiciones está Jerusalén? ¿En qué condiciones está Israel, verdad? Para confrontar, para hacer, para pelear. ¿Y de qué manera del 48, 49 para acá ha venido creciendo en este tono? ¿Que le falta aceptar a su Mesías? Claro que sí. Creo que todos lo reconocemos de esa manera. Claro que falta, pero es innegable, como leíamos, ¿verdad? Que Judá tiene un trabajo en todo esto. El reino de Judá tiene un trabajo en todo esto. Y creo que es importante que lo podamos ver como tal. Dice así, yo estoy dispuesto a destruir a cualquier nación
el capítulo 12, el verso 8 de Zacarías, estoy dispuesto a destruir a cualquier nación que ataque a Jerusalén, de tal manera que protegeré a sus habitantes, que ese día los más débiles entre ellos serán tan poderosos como David. Además, los descendientes de David volverán a gobernar como si mi propio ángel los dirigiera. O sea, hay algo que nos está quedando por delante, porque esto aún no ocurrió. ¿Sí? Esto no pasó ni en el mejor tiempo, porque si esto hubiera pasado con David, que era la mejor época que pudieron pasar, ¿verdad? No estaría de alguna forma mencionando que iban a ser como David. Solo Antes de entrar al video este, veamos, prestemos atención, ¿verdad? Sobre la guerra de los 6 días. Y veamos qué es lo que nos dice y cómo es que llegaron al lugar donde están. Veamos el video. Solo una intervención de las Naciones Unidas evitó la derrota aplastante. El coste en vidas humanas fue de 115 para los israelíes y de 1 millar para los sirios. Esta apabullante victoria proporcionó una sólida defensa a los israelíes por primera vez en su historia. En vez de vivir amenazados por sus vecinos, ahora el ejército israelí ocupaba las zonas desde las cuales se organizaban dichas amenazas. Ahora eran ellos los que constituían una amenaza, algo que debía de ser celebrado. Pero las celebraciones hicieron olvidar los efectos militares y pasaron por alto el hecho de que sus éxitos se debían más a la negligencia árabe que no a su propia superioridad. Creo que lo que en este documental lo que podemos ver, y hay muchos documentales que podemos tomar, hablaba, ¿verdad?, de los fracasos, es lo que estaba diciendo el profeta Zacarías. En aquel día dice, yo abriré los ojos, ¿verdad?, de mi pueblo, y al resto lo iba a vestir de ceguera, le iba a cerrar sus ojos. O sea, los caballos iban a estar con locura. O sea, iban a estar desatinados en muchas cosas que iban a hacer. En aquel tiempo fue manifiesta de alguna forma la obra. ¿Y qué es lo que con ellos ocurrió? ¿Sí? Y obviamente, esto continúa. Esto se sigue dando. Veamos. Nos decía, vamos a recordar una vez más el Salmo este. ¿Sí? El Salmo 83, verso 2, dice, paga a tus enemigos y a los que te aborrecen alzan la cabeza. Fíjate en tus enemigos, mira cómo se alborotan. Fíjate en los que no te quieren, mira cómo te desafían. Lo leo de nuevo. Fíjate en tus enemigos, mira cómo se alborotan. Fíjate en los que no te quieren, mira cómo te desafían. Nos dice de esta manera, a ver, vamos un segundo de nuevo, ¿sí? Nos dice Joel 3:4. ¿Qué tenéis contra mí, Tiro y Sidón, y Filistea toda? ¿Se quieren vengar de mí? Pues si de mí os tratáis de vengar, bien pronto haré que vuestra venganza se vuelva sobre vuestra cabeza. ¿Sí? O sea, y en esto, por allí, tenemos que considerar a otros, ¿verdad? Que también están, que habla de Ascalón, ¿sí? Y habla de las ciudades, ¿verdad? De Gaza. Una parte muy importante en todo esto. Y que en verdad, en la guerra de los 6 días fue de manifiesto. Nos dice así allá en Jueces 7:2, dice,
Y le dijo a Gedeón, veamos lo que pasa aquí. Hay demasiados soldados en tu ejército y van a pensar que la victoria sobre los madianitas será de ellos y no mía, ¿sí? Porque si había muchos, dice, van a pensar que la victoria era de ellos, que ellos fueron los que ganaron y no la victoria del Señor. Entonces dice así, lo llevó al pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que la mire las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que doblare sobre sus rodillas para beber, iba a volver. Y habían unos que llevaban el agua a la boca, ¿sí? Y otros se arrodillaban a beber, ¿sí? Ahí los vemos más claramente, unos se arrodillan, ¿verdad? Para tomar agua, y otros con la mano levantaban y tomaban agua. Esa era, independientemente de todo, la selección que estaba haciendo. ¿Cómo fue esto? Dice así, los que lamieron el agua con su mano llevándosela a la boca fueron 300, ¿sí? Porque todo el resto del pueblo se arrodilló para beber, para tomar agua. Entonces, ¿qué ocurrió? Dice, Yahvé dijo entonces a Gedeón, los salvaré y pondré a Madián en las manos de ustedes. Con estos 300 hombres que lamieron el agua, que todo el resto del pueblo vuelva a su casa. O sea, fue la selección que hizo, ¿sí? Que solamente con 300 hombres. Ahora, ¿qué ocurrió? Madián, volvemos otra vez. ¿Quién era Madián? Hijo de Abraham y Sétura, capítulo 25 y el verso 2 de Génesis. Y eso lo vemos a lo largo de la historia, estos conflictos, ¿verdad? Que vienen teniendo, estos conflictos, esta guerra que hay entre hermanos. Si las teorías de conspiración no logran explicar la sorprendente victoria de Israel en la Guerra de los 6 días y no existió un arma secreta, entonces debemos buscar otra opción. Si no hubo una conspiración y no hubo un arma secreta en la guerra de los 6 días, ¿sí? Si nada de eso, tenían que buscar otra opción. Qué es lo otro que podría haber pasado? Escuchemos lo que dice el siguiente. Estoy convencido de que hubo una intervención divina en la guerra de los 6 días. Si comparamos los dos ejércitos y vemos el número de soldados y la cantidad de maquinaria, es imposible que hayan triunfado sin ayuda externa. Israel era una nación contra un mar de estados árabes. Parecía que sin duda íbamos a perder y dejar de ser una nación entre naciones cuando ganamos, y especialmente cuando liberamos la sagrada ciudad de Jerusalén. No tuvimos duda de que fue una victoria concebida por Dios. Durante la guerra de los 6 días ocurrieron varios hechos que son muy difíciles de explicar. Parecen estar en el plano de lo supernatural más que en el plano natural. Parecían estar actuando a favor de Israel. Creo que otro documental, ¿verdad? Que son muy claros y ponen, ¿sí? Y por allí, por ejemplo, no está en este momento la información allí, pero llegaba la información en un momento dado que era de 11-1, ¿verdad? Esa era la relación que tenían los dos ejércitos que hablaba al principio. La relación era 11-1, ¿sí? Si nosotros por allí tenemos dificultades cuando hablamos de 2-1, en esta ocasión, cuando son 11-1, la victoria, como decían, no se podía haber ganado si no era con la ayuda del cielo. Y eso es lo que venían nombrando Zacarías, Abdías, ¿sí? Y los profetas que hemos estado viendo en esta conversación. Veamos esto. Nos decía el Salmo 83, ¿sí? Rugen tus enemigos. Prestemos atención a los siguientes videos. كان أوان
قتلكم. حكمت المحكمة الإسلامية العسكرية بحكم السماء: ليس لكم في بلادنا إلا الذبح، ليس لكم في بلادنا إلا الذبح والطعن. نذكر أمتنا العربية والإسلامية، نذكرهم بأن فلسطين وأن المسجد الأقصى لا يحرر عبر المؤتمرات ولا عبر القرارات الدولية، ولكنه يحرر. هنا ستحل البركة الحقيقية من قضاء على يهود هنا في فلسطين، من أروع ألوان البركة الحقيقية. Creo que estos videos, ¿verdad? Hablan por sí solos, los ponemos en contraste, ¿sí? Con lo que es el Salmo 83, lo ponemos en contraste con lo que es Zacarías, ¿verdad? Y podemos ver qué es lo que quieren, la erradicación de este pueblo, sacar, eliminarlos, ¿sí? Eh, liberar lo que es Jerusalén. Sigamos. Sigue siendo importante, ¿verdad? Cuando hablamos la razón, la razón de esta guerra que está ocurriendo, qué es lo que está pasando, por qué es que se está llevando a cabo, ¿sí? Y la razón siempre la vamos a encontrar los mismos. Y en estos días, independientemente, ¿verdad? A quien podamos ver en este momento como Hamas, ¿sí? O podemos decir Hezbollah, o podríamos decir ISIS en otro momento, ¿verdad? Qué es lo que quiere? ¿A dónde apuntan en verdad? Si es matar por matar, si es sacarlo por sacarlo, o qué es lo que están pidiendo, qué es lo que quieren en verdad. Y nosotros, por ejemplo, hoy sería clarísimo ver qué es lo que jamás estaba haciendo. Se defienden, dicen, y están tomando a este Estado expansionista y que está queriendo tomar, ¿verdad? La tierra de ellos. De eso es lo que se trata. Y recordamos otra vez el pasaje este del principio, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu simiente para siempre. Heredemos para nosotros las moradas de Dios. ¿Sí? Decían todos esos pueblos, ¿verdad? Que comenzaba el Salmo 83, el verso 2 en adelante, ¿verdad? Todos estos pueblos, dice, heredemos para nosotros las moradas de Dios, entre todos ellos. Y entre todos ellos hacen alianza. Y una vez más vemos, ¿sí? Este camino, como decía, estamos llegando al final de todo esto, ¿sí? Y podemos ver lo que por allí se conoce como el Gran Israel. Otra vez lo mismo, ¿sí? Es lo que sería el Nilo, ¿sí? Lo que es el Éufrates, y aquí está el Tigris, en esta otra parte ahí, ¿verdad? Lo que es el Golfo Pérsico, el desierto, ¿sí? Y digamos, el mar Mediterráneo. Creo que sobre esto, eh, no hay un desconocimiento. Se sabe que esto es lo que quiere Israel. Y por allí podemos llegar a entender por qué tanto agravio, por qué tanta rabia, ¿sí? Porque a esto es lo que está apuntando el pueblo de Israel. Ahora, si nosotros miramos esta partecita acá, esto ahí es lo que es Israel, eso, ¿sí? Y ahí en esa partecita está lo que es la Franja de Gaza, que es el conflicto que hay por estos días.
el conflicto que hay con aquellos, ¿verdad? De que no quieren la paz, sino que quieren la guerra. Y en esto hay algo que es interesante, que cuando dice que estrecho va a ser su lugar. Y el profeta Isaías le decía, ¿sí? Estrecho para nosotros este lugar. ¿Dónde están estos que no sabemos quiénes eran? Y se iba a extender hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿sí? Y veamos el pasaje siguiente. Nos dice de esta manera. Acá vemos como dos líneas, ¿sí? Lo vamos a marcar como si fuera un camino. Y prestemos atención el siguiente pasaje. Dice así el capítulo 19, el verso 23. Aquel día habrá un camino de Egipto a Siria, y Asiria irá a Egipto, y Egipto a Siria. Y Egipto, prestemos atención acá en este momento, y Egipto juntamente con Asiria servirán a Yahvé. Egipto juntamente con Asiria servirán a Yahvé. Aquel día Israel será tercero con Egipto y Asiria como bendición en medio de la tierra. ¿Sí? O sea, en el final de todo esto, pero no está cerca, en el final de todo esto, juntos sirven al Todopoderoso. ¿Sí? Pero por ahora, Israel, ¿verdad? Jerusalén, ahora, en estos momentos, es como piedra pesada. Ahora, ¿sí? Está preparado, ¿verdad? Para hacer todo esto que hemos estado hablando, sin haber sido inclusive como una piedra pesada, lo que dice Zacarías, ¿sí? Como un hacha de fuego en gavilla, que va a cortar a diestra y a siniestra. Pero, ¿qué pasa? Sus vecinos no son débiles. Sus vecinos, ¿verdad? Son salvajes, son fieros, son feroces, como decía, como hablaba sobre Ismael al principio. De alguna manera, de alguna manera, de alguna forma, este es el problema y esto es lo que está por delante. Esto es lo que comenzó. Esto es lo que estamos viviendo. ¿Sí? Y el fin de esto no está cerca. ¿Sí? Se tienen que dar, por llamarlo de alguna forma, batallas feroces en todo esto. Hermanos, creo que, como bien decía mi hermano Justiniano, hay, hay mucho para tomar de esto y para prestar atención, pero por sobre todas las cosas, ¿sí? Por sobre todas las cosas, eh, a ver, por sobre todo ir pensando, ¿sí? Eh, ¿qué parte es la que a nosotros, a ver, dónde estábamos? Perdón que, no era acá, ahora sí. Creo que por sobre todas las cosas es importante para nosotros saber qué parte nos toca, qué parte les toca a ustedes también en todo esto, de qué forma esto se traslada al común de la gente, ¿sí? Y el Todopoderoso quiere para nosotros también que de alguna forma seamos un instrumento para llevar sus verdades hacia adelante. Pero igualmente, tengamos en cuenta de que va a haber mucho por pelear, mucho conflicto por estos días. Y hay cosas que no se comprenden, hay cosas que no se entienden. Entonces, mis queridos hermanos, podríamos dejar solamente hasta acá, ¿verdad? Esta participación, en la cual también podemos seguir conversando, podemos seguir hablando, ¿sí? Si hay algo en lo que yo pueda contestar, pueda responder a las inquietudes, también lo podemos llegar a hacer. Pero en lo que hace a esta presentación, en este momento, bueno, llegaríamos solamente hasta acá, esperando que el Eterno bendiga grandemente a cada uno y que todo lo que podamos hacer cada día y lo que yo no he podido hablar, ¿sí? O lo que yo no he dicho quizás correctamente, que el Eterno, a través de su Espíritu, los pueda guiar, cuál haya querido ser su voluntad en esta noche. Que el Señor los bendiga grandemente.
Amén, amén, mi hermano Pablo. Bien, hemos escuchado eh, la profecía de la existencia del pueblo de Israel, la promesa que Dios le dio a Abraham y qué es lo que hoy se está peleando. No quieren darle el territorio que en realidad le pertenece al pueblo que Dios creó. Amén. Interesante lo que dijo el hermano Pablo. Muchos hablan de Israel como un país, pero en realidad no se ha cumplido la promesa, porque Israel lo forman 12 tribus, no solo la tribu de Judá ni Amén. Benjamín. Por consiguiente, el Estado de Israel simplemente no llena los requisitos como pueblo de Dios por los momentos. Pero de algo debemos de estar seguros, mis hermanos. Y aquí es algo importante. ¿Cuántas personas están emigrando para Israel? Si nosotros nos estamos fijando en las noticias, la mayor parte de las personas que son rehenes Se son me fue. latinos, son descendientes de la tribu de Efraín. Y mire que ahorita que el hermano estaba hablando, una de las profecías que dice, y mirarán a aquel que traspasaron. A veces nosotros nos imaginamos que irán a ver al Mesías que traspasaron. Mirarán a los que han creído en el Mesías. El frente, el frente que protegió a Jerusalén era por descendientes que han decidido ir a vivir a ese país. Y es una profecía que se está cumpliendo también. Dentro de Israel ellos tienen una costumbre muy bonita para que se cumpla una de las profecías, dice, y las naciones vendrán a celebrar a Jerusalén. Para las fechas especiales de otoño se reúne cantidad de personas de todo el mundo y hacen una marcha para representar de que las naciones están yendo a celebrar las fechas especiales a Israel. Pero está la otra parte. Tenemos dos pueblos encontrados, Ismael y Edom, hermanos de Israel, y que le están haciendo la vida cuadritos a la tierra que Dios le dio por heredad al pueblo de Israel. No sé, mis hermanos, si hay alguna pregunta, alguna inquietud, pues la pueden hacer a los hermanos y ellos pueden contestar.